Por acompañarnos en esta ocasión. Mi nombre es Miguel Cepeda, soy parte del grupo de Astronomía Honduras y estamos muy alegres porque después de 3 años, más bien hace 3 años casualmente, en febrero, hicimos nuestra última charla presencial. Somos un grupo de aficionados a la astronomía, principalmente del área norte y de Tegucigalpa, y una de nuestras metas es compartir con todas las personas que tengan interés de esta hermosa ciencia. Somos aficionados como ustedes, no tenemos preparación profesional en esta área, pero nos gusta invitar personas para que nos puedan orientar en estos temas. Me acompañan mis compañeros que están por ahí, César, no lo veo, Gustavo, Byron, Ricardo, que otro está por ahí. Y nuestra intención es, como les decía, compartir con ustedes lo bello que es el universo. Entre otras actividades que hacemos nosotros es observaciones. Esperamos esta noche pueda el clima mejorar. Lamentablemente vemos que está muy cubierto de nubes, pero ahí están los telescopios listos en caso de que mejore el clima. Y el tema que tenemos para esta noche es en busca de la vida en otros mundos. En esta ocasión hemos invitado al astrofísico Ricardo Pastrana. Él es catedrático de la universidad en Tegucigalpa de la carrera de astrofísica y él será quien nos estará dando esta charla. Ricardo. Un aplauso para Ricardo. Bueno, buenas noches, gracias. Hay que ponérselo porque están transmitiendo, entonces, por eso, disculpen el pase. Y gracias por aplaudir antes porque qué tal no le guste la charla, ¿va? Entonces, ya ahí se fregaron ustedes, ¿verdad? Bueno, buenas noches, gracias por asistir. Para mí es la primera vez que comparto con los compañeros en compartir esta conferencia, este conocimiento de la astronomía. Ya otros colegas anteriormente han visitado, ¿verdad? Pero para mí es la primera experiencia encontrarme en este mundo científico y aquí con ustedes en San Pedro Sula. O sea que gracias por este espacio. Ok, el tema cuando hablábamos con Miguel, con los compañeros de Astronomía Honduras hace unas semanas atrás, era con qué tema arrancamos después de estar inactivos de manera presencial con estas actividades de Astronomía Honduras. Entonces yo le sugería a él que un tema que siempre está ahí presente dentro de la astronomía es la posibilidad de encontrar vida en otros mundos, ¿sí? De hablar de vida extraterrestre, porque de alguna manera tenemos un sentimiento de soledad, ¿verdad? El hecho de que pensemos que solo nosotros existimos en este vasto universo. Precisamente eso es de lo que queremos hablarles, y es que no estamos seguros nosotros quién fue la primera persona que se le ocurrió, ¿verdad?, en reflexionar sobre esto. Es decir, cuando ya teníamos conciencia de nuestra existencia, ¿cuándo fue o quién fue el primero en decir estaremos solos? ¿Habrán más seres como nosotros en otras partes del mundo? No lo sabemos, pero sí sabemos de este filósofo, astrónomo de allá de la Edad Media, que este italiano, Giordano Bruno, quien se preguntó de manera formal si existían otros seres como nosotros, inteligentes, que habitaran en otros mundos. Para aquel entonces, pensar esto eran unas ideas revolucionarias, eran desafiantes totalmente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el control de la iglesia en ese entonces era absoluto, ¿verdad? No sobre solo la política o la economía de las sociedades, sino también sobre la forma de pensar acerca del universo. Entonces, de tal manera que en su libro, Giordano abordó este tema sobre del infinito, el universo y los mundos. Él estaba convencido de que todos esos puntos brillantes que vemos de noche también son estrellas y que alrededor de esos otros soles existen también planetas que albergan vida y seres inteligentes como nosotros. Eso es lo que él lo aseguró. De tal manera que Giordano se le adjudicó el apodo del astrónomo impenitente, es decir, que él jamás abandonó sus ideas.
¿sí? Por mucho que lo criticaron, nunca abandonó sus ideas de creer que había vida fuera de este mundo. Sin embargo, esa firmeza en sus ideas lo llevaron a la muerte, ¿verdad? La iglesia lo condenó en el año 1600 a la hoguera, ¿sí? Le metieron fuego al hombre, ¿sí? Vivo, ¿sí? Lo paradójico es que 9 años después Galileo descubre las mayores pruebas a favor del modelo copernicano, es decir, del modelo en el cual a nosotros nos sacan del centro del universo y nos ponen a girar alrededor del Sol como cualquier otro planeta. ¿Sí? Eso eran cosas muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes. Tan solo 9 años después, Galileo, pues, el siguiente año, en 1610, da su libro, ¿verdad? Publica su libro, El Mensajero Sideral, en el cual, pues, expone sus descubrimientos. ¿Mm? Sí, pero no estamos seguros, más creemos que es una leyenda urbana de ahí, de algún biógrafo que hizo la vida de Galileo, pero nunca se supo realmente si dijo eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí sabemos es que el hombre fue condenado, ¿verdad?, a casa por cárcel porque ya era un anciano. Sí, ya casi no miraba porque estaba ciego de estar observando las manchas solares, y pues lo encerraron en su casa y su hija María Celeste se dedicaba a cuidarlo, ¿verdad? Sí sabemos que tuvo mucha comunicación con Kepler, pero volviendo al tema, Galileo, ¿verdad?, descubrió esas pruebas que permitieron cambiar la forma de pensar, de concebir el universo desde ese entonces. Lástima que Giordano Bruno ya no estaba para verlo. Ok, bueno, Bruno decía que el universo era infinito, ¿sí?, y que había vida inteligente. Entonces, la verdad es que no es un universo infinito, ¿sí?, pero que estemos solos, no estamos seguros, ¿sí? Le damos el beneficio de la duda. ¿Y cómo sabemos cuántos años tiene el universo? Pues otras veces que hemos hablado acerca de eso, la pregunta siempre surge: ¿y cómo lo hacen? ¿Sí? Yo no sé si a mi amigo Roberto Chongar le ha tocado también cuando da conferencias y uno les explica, ¿verdad?, cómo obtiene información a través de un rayo de luz o cómo los astrónomos hacemos para hacer estos cálculos. Pues la gente termina creyendo que uno es mentiroso, ¿verdad? O le creen porque es astrónomo, dice, pero no, la verdad que lo que se aplica. Y aquí pues algo que solo para incluirlo dentro de la charla, porque siempre nos han dicho que lo incluyamos. Edwin Hubble, allá en los inicios del 1900, alrededor de 1928-30, descubrió esta famosa ley que ven acá, ¿sí?, en la cual pues se debe de entender, bueno, aparte de los datos, ahí la velocidad de la luz, esto es un factor que se conoce como el enrojecimiento, ya vamos a hablar, y es el parámetro de Hubble, una constante, y la distancia en la que encuentran la galaxia. Entonces, bueno, todo eso que él encontró se traduce de la siguiente manera. Hubble, al hacer sus cálculos, se percató que cuando se hacían las mediciones de las velocidades a las cuales se movían las galaxias, las más lejanas se estaban acelerando, es decir, que tenían una mayor velocidad de alejamiento respecto a las galaxias más cercanas. Y eso es lo que mide ese Z, porque la luz, entre más lejos o entre más se estira, por así decirle, la longitud, se vuelve enrojecida, es decir, se van las longitudes de onda corriendo hacia el rojo. Entonces, ese valor sube. Cuando casi no hay un factor de ese alejamiento, entonces la fórmula se puede escribir de esta manera: la velocidad, el parámetro Hubble y la distancia. Entonces, ahí se vuelve mucho más sencilla la cosa. Entonces, lo que hacemos es que pasamos, ¿verdad?, esa D a dividir ahí con la velocidad y tenemos el parámetro de Hubble, ¿verdad? Solo para que miren las unidades nos queda 1 tras segundo y a eso le conocemos como el tiempo de Hubble. Cuando les dan los valores, salen los siguientes. Ahí es pura álgebra lo demás, ¿verdad? Pues, tenemos el número, ahí lo logramos convertir después a segundos y esos segundos los pasamos a años y entonces nos sale un promedio de alrededor de unos 13.600, un poco más de millones de años que tiene la edad del universo. Entonces así es como le estimamos. Pero la segunda parte es la que nos interesa en esta conferencia. La verdad, no estamos seguros de estar solos en este universo, ¿sí? Ok, entonces,
en los años 60, recuerdan ustedes que se dio la carrera espacial y se aceleró mucho la creencia de que existían vida extraterrestre y que nos estaban visitando desde hace mucho tiempo y que los platillos voladores, los ovnis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y toda la gente que dice que ha visto ovnis, pero ningún astrónomo, ¿verdad? O sea, solo la gente que no es astrónomo no mira ovnis. Entonces, a lo mejor hay que abandonar la carrera para poder disfrutar de uno de ellos. Ok, entonces, tanto fue la publicidad que los periódicos de ese entonces, radio, televisión y después el cine bombardearon a toda la humanidad, ¿verdad? Con la idea de que existían otros seres que nos visitaban fuera de nuestro planeta, ¿sí? Y los libros, no digamos ahí, ¿verdad? Que salieron otro montón de cosas. Bien, no solo de las personas se sintieron motivadas, sino que también astrónomos, un grupo de científicos que quisieron saber realmente si existía la posibilidad de que hubiera vida fuera del universo. Entonces, este señor que ven ustedes acá, Frank Drake, allá en 1960, en los años 60, 61, publicó, ¿verdad?, esta famosa ecuación que se conoce como la ecuación de Drake. Y él, a través de esa ecuación, permite determinar cuántas son las civilizaciones inteligentes que existen en nuestra galaxia. Y él pues propuso algunos factores. Esto va a ser la cantidad de civilizaciones avanzadas, es decir, inteligentes que tenemos en la galaxia. Este es el número de estrellas que tiene la galaxia. Ahora, de esa cantidad de estrellas, solo algunas de ellas tienen planetas. Y de las que tienen planetas, solo algunas de ellas son parecidas a la Tierra. Y después de esas, solo algunas pueden albergar vida. Y de todas estas, solo algunas pueden tener una evolución de vida inteligente. Y de eso, solo algunas de ellas pueden comunicarse, que es donde hablamos de la inteligencia. Y tenemos un factor de L, que quiere decir el tiempo de vida en que pueden existir esas civilizaciones. Ven, entonces, del montón cada vez se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿verdad? Entonces Drake hizo sus primeros cálculos y encontró que habían 10, ¿verdad?, la probabilidad de que existieran 10 civilizaciones que tuvieran la capacidad de comunicarse, porque así es lo que se establece como una vida inteligente, la capacidad de comunicarse, de poder utilizar el espectro electromagnético para poder enviar mensajes a través del espacio. Hoy en día, nuevas mediciones con mucho más fineza los cálculos establecen, ¿verdad?, valores como estos entre 1.2 y 0.05. Ustedes me podrían decir entonces, ¿por qué varía ese valor? Bueno, la verdad es que varía por esto, por el valor de L, que es una probabilidad y que no sabemos cuánto es. ¿Sí? O sea, no saber, usted juega con los números ahí de arriba, a ver qué le sale, pero en realidad no tenemos a ciencia cierta cuántas civilizaciones podríamos encontrar solo en nuestra galaxia, no digamos en el universo. ¿Sí? Bien, ahora, en los años 70, acuerden que venimos viendo cómo va creciendo esta motivación por encontrar vida extraterrestre, ¿verdad? Se fundó este proyecto que se llama SETI y que en español se traduce como la vida de inteligencia extraterrestre, del cual Frank Drake, desde la fórmula, fue presidente de este proyecto que era financiado por la NASA en Estados Unidos. Entonces el proyecto se basaba en dos cosas. Uno era analizar las señales que vienen del espacio y ver si tenían algún mensaje, ¿sí?, con esos grandes radiotelescopios. O el segundo es esperar una respuesta de los mensajes que hemos enviado, ¿verdad? ¿Sí? En ninguno de los dos casos hasta ahora se ha podido encontrar un mensaje que nos diga a nosotros o asegurar de que hay vida extraterrestre. Es decir, que hay algo fuera que también piense igual o superior a nosotros, ¿sí? Excepto esta famosa señal, ¿verdad?, que se conoce como la señal wow. ¿Y qué es esa señal? Bueno, es eso, ¿sí?, ese valorcito que ven ahí. ¿Por qué se le conoce así? Bueno, allá en esa fecha que ven ustedes en agosto de 1977, a través de este radiotelescopio que es el Bear Air, que está en la Universidad de Ohio, Estados Unidos, se recibió durante 72 segundos, ¿verdad?, esta señal. Y fue la señal más fuerte que se ha recibido
¿verdad? Desde que se tiene esta tecnología para captar la información del espacio. Vean ustedes, casi 30 veces superior en la intensidad de esa radiación a lo que se tenía acostumbrado a escuchar. ¿Sí? Se le llama así porque el astrónomo que participaba en el momento del proyecto, Jerry Ernon, cuando llegó a laborar, ¿verdad?, y vio el mensaje, se sorprendió y escribió ahí en el papel, porque en aquel entonces pues no grababa en disco, sino que las impresoras pues eran papel continuo, y escribió ese mensaje ahí. ¡Wow!, dijo él. Me sorprende porque eran 72 segundos y era una señal muy intensa que recibió. Se volvieron a apuntar los radiotelescopios en esa dirección, que es acá, en la constelación de Sagitario, ¿verdad?, y no se ha vuelto a encontrar nada. ¿Sí? Bueno, algunos especulan que pudo haber sido otro tipo de... Las señales que tiene otro tipo de fuentes, ya que por acá cerca se encuentra el centro de nuestra galaxia, ¿verdad? Pero hasta ahora son especulaciones y no sabemos nada más acerca de esa señal. Ok, pero ya verán, todas estas cosas sirven de insumos para aquellos que de alguna manera quieren sorprender a todo el mundo, ¿verdad? Y sí existen, y nos han visitado y están entre nosotros, y si le quitas la cara, ahí va a aparecer, ¿verdad? Y son los que nos vinieron a hacer las pirámides, y los que hicieron tal cosa, etcétera, como que los humanos no fuéramos capaces de hacer nuestras cosas, ¿va? O sea, yo soy de este pensamiento. Cuando he hablado acerca del tema, les digo, venir desde otra parte del universo, haber gastado tanta tecnología, solo el tiempo en viajar, la energía en llegar para mover piedras, no tiene sentido, va. ¿Sí? O sea, usted no va a viajar a otra parte para ir a agarrar una piedrita y acomodarla así, ¿verdad? Que teniendo tanta tecnología no va a ser de roca las cosas, ¿verdad? O sea, somos los seres humanos que hemos sido capaces de crear todo lo que tenemos hasta ahora. Ok, pero como les digo, todo esto ha servido de insumo, más esto que miran ustedes, ¿verdad?, que fue una fotografía que hizo esta sonda espacial, el Vikingo 1, en el año 76. Tomó una fotografía y orbitando como a 300 kilómetros, creo, algo así, sobre Marte, y tomó esa imagen. Cuando salió a la luz pública, ya se saben ustedes, ¿verdad? Ese chisme se volvió viral y no habían celulares en ese entonces, ¿verdad? Pero todo el mundo, ¿verdad?, comenzó a jurar y a jurar de que los extraterrestres estaban ahí, ¿sí? Debido a esa cara, lo que la ven ustedes, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la misma imagen, ¿verdad?, pero tomada con esta sonda espacial, el Global Survey, en el año 2001. ¿Sí? Entonces se puede observar, ¿verdad?, francamente, de que no es una señal, ¿verdad?, una montaña y que se dio, ¿verdad?, debido a la erosión, ¿verdad? Y pueden ver ustedes fotografías en diferentes tiempos, ¿verdad? Hasta llegar en el 2001, creo que esta fue en el 98, y se ve claramente pues de que la resolución de las cámaras de aquel entonces no eran las que se tenían actualmente, ¿verdad? Pero mucha gente todavía el día de hoy no lo cree, ¿verdad? No lo cree. Sí, así como muchos a usted le dice diciendo la Tierra es redonda y no se la terminan de creer todavía, ¿verdad? Bueno, luego viene otro impulso más a creer en esta vida extraterrestre. Y es este anuncio que se dio en el año 95, cuando se descubre el primer planeta extrasolar. Es decir, todos creíamos que habían otros planetas en el universo, pero nadie los había descubierto, ¿sí? Y el primero que se descubre fue como se llama 51 Pegasi b. Se le llama así porque la estrella se llama 51 Pegasi, ¿verdad? O sea que está en la constelación de Pegaso. Y B, porque es el primer planeta que se descubre. El A se reserva para la estrella, ¿verdad? Entonces, el segundo planeta que se descubre va a ser C, B, C, D, etc. Dígame. Vaya. Dele. Bien. Entonces, a ellos, ¿verdad?, a estos señores que descubrieron este planeta, en el 2019 se les homenajeó con la entrega del Premio Nobel de Física. Pero igual todo esto trajo consigo grandes interrogantes, ¿sí? Estoy hablando de las épocas, en el 95 estamos hablando de apenas de unos 20 y pico de años, ¿verdad? 27 tal vez. ¿Y cuáles fueron las preguntas? Pues si ya el planeta descubierto ¿habrá vida ya? ¿Estará habitado? Si no hay vida como nosotros, inteligente, pero al menos habrán plantas, animalitos, algunos bichos, algo habrá ahí.
Si hay vida inteligente, ¿podremos comunicarnos con ellos? O sea, ¿cómo será ese planeta? Porque las especulaciones, ya sabe, ¿verdad? Los seres humanos tendemos a buscar respuesta cuando no la encontramos en otro lado, nos la inventamos nosotros. ¿Sí? Es por eso no nos vamos a atrasar, ¿verdad? Y eso lo hemos hecho siempre desde inicio, ¿verdad? De la humanidad. Cuando no tenemos la capacidad de entender un fenómeno, inmediatamente le buscamos una solución. Y fue Dios, o fue la magia, o fue algo mítico, o algo supernatural, etcétera, etcétera, pero nos tenemos que conformar con una respuesta. Bueno, entonces, la respuesta la dio la astronomía. Y es que no pudo haber vida en ese planeta, o no hay vida, ¿verdad? Debido a que es un gigante gaseoso, ¿sí? Y las características de este planeta, por aquí vamos a ver si las logran ver, tiene una temperatura superficial que anda alrededor de los 1000 grados centígrados. O sea, si San Pedro Sula es caliente, ¿verdad? Hay nada que compararlo ahí, ¿verdad? Y fíjense bien, anda orbitando el planeta alrededor de la estrella en 4 días. Es decir, cada 4 días es un año. ¿Se imagina usted? Haga la división ahí, entonces, ¿cuánto sería? Si usted tuviera unos 40 años, ¿verdad? ¿Sí? Le van a salir ahí, no sé, como 3000 y algo más, ¿verdad? O sea que sería bíblica la cosa, ¿verdad? Y por otra parte, ¿verdad? Se encuentra a una enorme distancia de nosotros, alrededor de unos 50 años luz. Pero solo estas dos características, la temperatura, ¿verdad?, nos dice y nos bota las aspiraciones de poder creer de que había vida en el planeta, ¿sí? Cuando ya se comenzó a estudiar y se detectaron este tipo de datos. Bueno, esto fue, recuerden, hasta los 90, ¿sí? En el 2000 apareció un libro que llamó también la atención de mucha gente, pero nada más que escrito por un astrónomo, ¿sí? Que bueno, algunos tuvimos la oportunidad de conocer, y me refiero al doctor Armando Arellano Ferro, ¿sí? Él es astrónomo de la Universidad de México. Y publicó este libro que se titula ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? El libro básicamente se enfoca en dos cosas. Lo pueden adquirir en línea o la Universidad Autónoma también lo vende, que vale como 300 y algo de lempiras. Argumenta dos cosas del libro. Primero nos explica acerca de la generación de vida y cómo la vida evolucionó a partir de fuentes inorgánicas. Lo otro es los obstáculos que tendrían otras civilizaciones para venir a visitarnos a nosotros, ¿sí? Serían más o menos similares a los que nosotros tenemos para visitarlos a ellos, ¿de acuerdo? Esa básicamente es lo que el libro se refiere. Entonces veamos la primera parte. La primera parte habla sobre la generación de vida y cómo la vida proliferó y evolucionó en nuestro planeta. Para ello, primero tenemos que hablar acerca del inicio de nuestro sistema solar, ¿sí? Muchos a veces nos sentimos orgullosos, así como muy creídos, ¿verdad? Cuando vamos al mall y compramos algo nuevo, ¿va? Y decimos, pucha, me compré este par de zapatos de 3000 lempiras, o mirar la camisa que me compré, anda de 2000 lempiras. Bueno, la verdad que usted no ha comprado nada nuevo. Todo es reciclado, ¿sí? Todo es American Clothes, como dicen. O sea, de bulto. ¿Por qué razón? Porque nosotros no venimos de un planeta o un sistema primogenio, sino que somos de segunda, y algunos opinan hasta de tercera generación. Nuestro sistema solar es de segunda generación al menos. Porque para que se formara nuestro sistema solar, se necesitó que anteriormente hubiera el material que lo conformó. Y ese material que lo conformó, ¿quién fue? Pues fue una enorme nebulosa, unas enormes nubes de gas y de polvo que estaban ahí, enriquecida con los materiales que tenemos ahora en la Tierra. Y uno de esos materiales principales es el hierro, ¿sí? Ese hierro que ven ustedes, los planetas no fabrican elementos. Es decir, el hierro que tenemos en nuestro planeta no es que
se está fabricando allá en el interior de la Tierra, ¿va? El hierro que forma nuestro planeta ya está la cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se formó nuestro planeta, todos los elementos, todos los que ven ustedes acá, que conocemos ahora, fueron agrupados gracias al colapso gravitacional. Pero esos elementos o esos materiales que vemos nosotros, ¿dónde se produjeron? Se produjeron en el interior de las estrellas, que son los únicos capaces de producir estos elementos pesados. Por lo tanto, sabemos que todo este material que tenemos ahora tuvo que venir de la explosión de una supernova o hipernova que envió todo ese material que había producido en su interior al espacio, que posteriormente, por el colapso gravitacional, se formó una protoestrella, es decir, una estrella inicial, y que alrededor de ella, pues, al momento que comenzó a girar, también comenzó a que el material resto se fuera aglutinando hasta formar planetas, ¿sí? Entonces, alrededor de ese disco. Por lo tanto, nosotros somos un sistema solar de segunda generación, o sea, usados, ¿verdad? Sí. Nada nuevo, ¿verdad? Que el orgullo a veces nos mata a los seres humanos, ¿sí? Así como cuando nos sacaron del centro, del centro del sistema solar, nos pusieron a rodar alrededor del Sol como los demás, porque claro, nos sentíamos los únicos, ¿va? Y porque si somos lo más importante de quien nos hizo, nos va a poner en un lado ahí, nos va a tener en el centro, ¿verdad? Hoy sabemos que no es así, ¿verdad? Ok, bueno, sabiendo esto, el problema es que todos estos planetas que se formaron alrededor del Sol deben de tener una característica al menos para que puedan albergar vida. Y eso es lo que se conoce como la zona Ricitos de Oro o la zona habitable. ¿Cuál es eso? Bueno, es la distancia a la cual un planeta se encuentra del Sol o de la estrella que lo alberga para que el agua pueda existir de manera líquida. Es decir, para que si está muy cerca no sea evaporada, o que esté muy lejos y esté, ¿verdad?, en estado sólido, sino que puede existir en estado líquido, que facilita la formación de la vida. Entonces, eso es una zona en la cual se volvió objeto de estudio. Ahora, sabiendo esto, hay que tener cuidado también, porque podemos tener planetas en esta zona y no necesariamente pueden tener vida. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia, que habitable no quiere decir habitado, ¿verdad? Habitable quiere decir que puede tener las condiciones tanto físicas como químicas para albergar vida, pero que no necesariamente exista la vida en ese planeta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Para que no vayamos a confundir y cuando salgamos digamos, no, que dijo el licenciado ya que había vida en todo este lado de aquí. No, ¿verdad? Nos estamos diciendo de que puede albergar vida, pero no es que necesariamente esté la vida en ese lugar. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que la vida solo la tenemos acá. Hasta ahora, va. Porque no hemos podido descubrir en otro lugar. Pero hasta ahora, lo único que conocemos con vida es lo que tenemos en nuestro planeta. Y una vida en muchas formas, ¿sí? Pero todavía no sabemos realmente cómo comunicarnos con algunos seres. Porque puede ser que en otros lados la vida exista y puede ser que esté iniciando, puede ser de que sea un tipo muy diferente de vida a la nuestra y no nos podamos comunicar, ¿verdad? Entonces hay tantas probabilidades. Por eso cuando usted le pregunte, ¿cómo es la vida en el universo? Lo que a usted se le ocurra, amigo, porque no tenemos pruebas. Cuando tengamos pruebas, entonces sí vamos a poder conducir una respuesta más condicionada. Entonces, de aquel momento que se originó el sistema solar, obviamente cuando se formó nuestro planeta, no son las condiciones que tenemos ahora, ¿verdad? En aquel entonces los planetas que recién formados eran con unas condiciones muy caóticas. Entonces, para poder saber esto, nosotros deberíamos de por lo menos conocer cuál es la edad que tiene nuestro planeta, porque logramos decidir, ¿verdad?, la edad del universo, pero por lo menos debemos de conocer cuál es la edad de nuestro planeta para saber a partir de cuándo se formó la vida en la Tierra y qué condiciones existieron. Bueno, entonces primero es de empezar con la edad del universo. ¿Sabían que hubo gente que le puso la fecha exacta de cuándo se creó el planeta? ¿Ah? Y si no, pues mire, este señor llamado James
en este texto que él escribió, que se llama Los Anales del Mundo, y que su interés era demostrar, porque para ese entonces estaba dividida la Iglesia Católica Romana con la Iglesia de Inglaterra, o la anglicana que le llaman, ¿verdad? Entonces él juraba de que la Iglesia de Inglaterra era la legítima, ¿sí? Y entonces, no recuerdo quién era el rey en ese entonces, algún Carlos y algo, me imagino, algún Carlos IV, creo. Se puso a él a buscar el linaje y lo hilvanó con Adán y Eva, ¿sí? Y ahí se fue generación tras generación, hasta que sus cálculos le dijeron de que la tierra se había formado un sábado 22 de octubre a las 6 de la tarde del año 4004 antes de Cristo. Y además que dice que expulsaron a Adán y a Eva el lunes 10 de octubre de noviembre del 4004. Pues pucha, entonces a ver, de octubre a noviembre, ¿cuántos días hay? Del 22 hay 9, ¿verdad? 19 días nada más, va. Ni el mes cumplió para el alquiler, ¿sí? Entonces estaba complicado, ¿ve? Entonces a veces esas visiones sesgadas, ¿verdad?, nos llevan a tener respuestas incorrectas, ¿de acuerdo? No fue el primero, ¿verdad? Lo puse ahí porque vieran ustedes hasta dónde llegamos a veces los humanos a buscar respuestas, ¿verdad? A poner cosas que son realmente complicadas de medir, ¿sí? Hubieron otras personas que sugirieron otro tipo de fechas. Pero bueno, después de él podemos resumir el primer trabajo científico, algo más serio, de Isaac Newton, que él, al ver la riqueza de hierro, principalmente, que es el material que tenía más abundante, se diseñó un método para poder determinar la vida del universo. ¿Cómo lo hizo? Pues agarró una bola de metal, ¿sí?, la calentó, ¿verdad?, hasta lograr enrojecerla, ¿verdad?, hasta que llegara a una temperatura superior, y luego midió el tiempo que tardaba en enfriarse hasta llegar a la temperatura actual que tenemos, alrededor de unos 20 grados centígrados. Midió el tiempo que tardara la bolita, ¿sí? Entonces, con ese tiempo después él dijo, bueno, ahora, ¿qué tal si esta pelota o esta bola es del tamaño de la Tierra? Porque ya conocíamos el tamaño, los griegos ya lo habían determinado más o menos el tamaño de la Tierra de aquel entonces. Entonces, que si esta pelota es del tamaño del planeta y la caliento tanto, ¿sí?, ¿cuánto tiempo va a tardar en enfriarse hasta la temperatura actual? Hay una lógica, ¿verdad? Hay una lógica. Bueno, él nos alejó bastante de lo que nos había dicho James, y había estimado que la Tierra entonces tenía unos 50,000 años de edad, ¿sí? Desde aquel entonces que empezó caliente la Tierra hasta irse enfriando, formando los continentes, hasta llegar el momento de él. Pero bueno, realmente no es eso la edad de la Tierra, ¿verdad? Pero ya se creó un diseño. ¿Por qué razón? Porque el planeta no es todo hierro, ¿verdad? Pero dio los pasos para que otros diseñaran otro tipo de experimentos. Algo parecido hizo este señor, que estimó la edad de la Tierra en unos 74,000 y pico de años, casi los 75,000 años. Un poco más de lo de Newton, ¿verdad? Claro, él consideró otros elementos, no solo el hierro, sino que estaba formado por más elementos, otros metales, ¿sí? Pero bueno, ahí la iglesia le dijo, ¿verdad? ¿Y qué pasa, va? ¿Qué es lo que está sucediendo, verdad? Porque no puede ir a las ideas contrarias a las cuales ya pues la iglesia ha determinado. Así que el hombre pues no tuvo la firmeza que había tenido Giordano Bruno, ¿verdad? Y él dijo, bueno, lo que está en el libro ahí no es correcto, ¿va? ¿Sí? Abandono esas ideas y que son totalmente contrarias a la palabra divina, ¿verdad? Entonces abandonó las ideas y lo perdonaron al hombre, ¿verdad? Entonces no siguió molestando. Pero bueno, después vino este señor, Clear Patterson, que comenzó a estudiar los meteoritos, sobre todo con el decaimiento del uranio, ¿sí? Y él miró pues de que eso tarda miles y miles y miles de años en hacer ese decaimiento radiactivo, que ahora lo tenemos bien medido, ¿verdad? Y comparó los porcentajes, porque no tenían estos plomos, ¿verdad? No tenían uranio, y comenzó a compararlos con las rocas de la Tierra, que sí tenían uranio. Entonces, bueno, si tienen, es que son más nuevas. Si no tienen, es que son mucho más viejas. Y al comparar esto, entonces él encontró
que nuestro planeta tenía alrededor de unos 4.570 millones de años. Hoy todavía sigue siendo una fecha, un tiempo bastante respetable en la comunidad científica. O sea, si usted le pone 70 millones más o le quita 70 millones, no pasa nada. Su cálculo es bastante aceptable en la comunidad científica, ¿sí? Entonces, gracias a él, conocemos hoy en día cuál es la edad de nuestro planeta, ¿sí? Ahora, la segunda parte del libro del doctor Ferro es cuáles eran las condiciones iniciales que habían. Y esas condiciones iniciales, pues requerían ciertas, cierta chispa que debería existir para que la vida surgiera en nuestro planeta. Bueno, esas son estas fuentes de energía que tenemos: la radiación solar, los rayos cósmicos, descargas eléctricas, la actividad volcánica en el planeta, el decaimiento radiactivo. Todas estas son fuentes de energía. Nuestro planeta en aquel momento, ¿verdad? Bueno, ahí hay preguntas, mire, y nos dice cómo el poco oxígeno favoreció la vida, porque no había oxígeno, ¿verdad? O había, pero muy poquito, ¿sí? Bueno, la respuesta la encontramos en que la presencia del oxígeno en grandes cantidades va a reaccionar muy fácilmente con otras moléculas. Y eso impide entonces de que se formen moléculas complejas necesarias para la vida. Porque el oxígeno es altamente reactivo con otros elementos. Ok, entonces se diseñó un experimento por parte de estos señores, Mirley y Urey, en el cual trataron de recrear esas fuentes de vida, porque lo que teníamos anteriormente en la atmósfera primitiva del planeta es que los volcanes, muy activos en ese entonces, pues provocaban esas reacciones químicas en el aire escaso de oxígeno, y había vapor de agua, que al condensarse pues comenzó a llover. Esto es una de las teorías que propuso este científico, o estos científicos Oparin, que son nacionalidad rusa, en su libro Origen de la Vida. Y que nos dice él que las condiciones de la Tierra primitiva, que eran muy bajas en oxígeno, o en la molécula de oxígeno, y la energía que teníamos en ese momento de los relámpagos, volcanes, las radiaciones, eran totalmente necesarias para poder desencadenar la vida, los compuestos orgánicos a partir de elementos inorgánicos. Bueno, entonces estos señores se dieron a la tarea de verificar si realmente eso se podía dar, ¿va? Porque acuerden que la ciencia es un mundo de incredulidad, ¿verdad? O sea, no podemos andar creyendo en nada, ¿sí? Tenemos que comprobar si es cierto. Bueno, entonces se dieron a la tarea de hacer un experimento en el cual pudieran recrear esas condiciones, en el cual tenían vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno, todos elementos conocidos de ese momento. Y lo irradiaron en todo esto con descargas eléctricas y al final lograron obtener 13 aminoácidos que son esenciales para generar compuestos orgánicos. Esto dio la pauta para que otros recrearan estos experimentos con otras condiciones, con más energía, y pudieron encontrarse mucho más de 13 aminoácidos. Es decir, de que hay una prueba contundente de que así más o menos se dieron los primeros aminoácidos para generar la vida orgánica. ¿Y en qué funcionaba eso? Pues básicamente ahí tienen ustedes el dispositivo, ahí tenían los gases, enriquecidos con gases, el vapor de agua que entraba por acá, y ahí le ponían electricidad. Cuando pasaba toda esta composición a través de la electricidad, pues enfriaban nuevamente ese vapor para condensarlo y recibían la muestra, y esa muestra es la que analizaban. Y ahí fue en donde encontraron esos 13 aminoácidos esenciales para la vida. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahí sí hay. Entonces le dice, bueno, si la atmósfera no tenía la cantidad de oxígeno que se tiene en la actualidad, ¿de dónde vino ese oxígeno, verdad? Porque de algún lado tuvo que venir, ¿sí? Bueno, la historia de la atmósfera terrestre más o menos viene de la siguiente manera, ¿sí? Al inicio, pues teníamos esto, una cosa que le llamamos proto, quiere decir algo que no está todavía bien definido. Como cuando decimos protoestrella, pues algo que se asemeja a ser una estrella, pero no es una estrella.
o un protoplaneta, algo que quiere ser planeta pero todavía no lo es, ¿verdad? Entonces igual aquí, la atmósfera no es como nosotros la tenemos actualmente, había algo ahí que se acercaba, ¿verdad? Bueno, entonces esta atmósfera, ¿verdad?, que es la que acompañó a nuestro planeta al inicio, estaba enriquecida con hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y todo esto pues proveniente de la actividad volcánica. Unos 3.800 millones de años después, ¿verdad?, la Tierra se enfrió lo suficiente como para que ese vapor de agua se condensara en nubes y cayeran las primeras lluvias, ¿sí? Y esa cantidad de agua que se formó y que cayó generó los primeros océanos y ríos y depósitos de agua, ¿de acuerdo? Más la energía que ya miramos que provenía del sol, de los rayos ultravioletas, de los compuestos, de los átomos, y comparados con el experimento de Mirley que hicieron, se produjeron entonces los primeros aminoácidos. Ahí se generaron después las primeras algas fotosintéticas que no necesitan oxígeno, pero sí necesitan nitrógeno para sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Esas algas fotosintéticas, que también usan dióxido de carbono. Agarran el dióxido de carbono y ¿qué tiran? Oxígeno, como las plantas, ¿verdad? Y entonces estuvieron durante miles y miles de años obteniendo dióxido de carbono y generando oxígeno. Tanto oxígeno que después permitió, ¿verdad?, que la vida pudiera proliferar en seres más complejos, por así decirlo, hablando en términos biológicos. Es decir, primeras células sin núcleos celulares, ¿sí? Y después, pues tendríamos una atmósfera más o menos estable en la que estaba muy enriquecida de oxígeno y que pudieron pues desarrollarse seres más complejos, multicelulares, como las plantas en aquellos momentos. Entonces, así va la historia de nuestra atmósfera terrestre. Ahora, por otro lado, ¿qué sucede con el viajar en el espacio? Porque las condiciones que nosotros tenemos para viajar son las mismas que otros deberían de tener para visitarnos a nosotros, ¿verdad? Es decir, como que yo se los invito a Tegucigalpa, ustedes van a tener que pasar los mismos obstáculos que yo me encuentro de allá para acá, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces eso es más o menos lo mismo si hacemos una semejanza en el universo. Las leyes de la física son iguales en todas partes, ¿sí? Y por lo tanto, entonces los mismos obstáculos que nosotros nos encontramos para viajar a través del espacio, como ser las distancias, son los mismos que estos otros seres tendrían para visitarnos a nosotros. Y son los argumentos que nos da el profesor Arellano Ferro, que por estas condiciones no tenemos extraterrestres en la Tierra, ¿va? Porque serían las mismas dificultades que ellos enfrentarían. Más el problema tecnológico, como ven ustedes, esa es una de las ecuaciones más famosas del mundo, que creo que todo el mundo sabe de quién la formuló, ¿verdad?, que fue el Einstein, pero que además nos preguntan que por qué eso sería un impedimento. ¿Por qué esto sería un impedimento? Bueno, hasta ahora el impedimento se debe a que esa masa que está ahí, para ser acelerada, es decir, usted tiene un cuerpo con una cierta masa y lo quiere acelerar, si yo quiero tirar esto, ¿verdad?, a una velocidad, voy a ocupar una cierta cantidad de energía que voy a invertir, ¿verdad?, en el brazo. Pero si lo quiero tirar más lejos, esta misma masa, ¿qué debo de hacer? Poner más energía, ¿verdad?, para tirarlo más lejos. Y si quiero tenerlo más lejos, más energía. Entonces voy a ocupar una cantidad de energía grande, pero que a la vez también esa cantidad de energía, como ven ustedes acá, se le vuelve infinito a uno la masa, ¿sí? Porque cada vez va creciendo la cantidad de energía, porque usted de alguna manera tiene que sacarla. Ahora piense que ya no sea el brazo, sino que tiene esta nave y le va a poner combustible para que lo acelere. Y si quiere acelerarlo más, ¿qué tiene que hacer? Ponerle más combustible, está aumentando la masa del cuerpo. Y más combustible va a tener más masa y más masa. Entonces, para llegar a acelerarlo a una velocidad enorme como ser la velocidad de la luz y todavía que está al cuadrado, eso es infinito, ¿verdad? Entonces, no podemos hacerlo de esa manera. Ok. Veamos otra vez, volvamos a los exoplanetas. Ya hablamos de Pegasus, de 51 Pegasus B, ¿verdad? Bueno, la cosa es que
Bueno, esto fue ayer, miren, a esa hora lo actualicé el dato. Ayer a esta hora se habían confirmado 5.272 nuevos cuerpos orbitando a otras estrellas. Y de esos hay 9.226 candidatos que están esperando ahí a ser clasificados como planetas u otros cuerpos. O sea, es una enorme cantidad, ¿verdad?, que semana a semana está creciendo porque hay diferentes métodos para detectarlos y cada vez esos métodos están mejor depurados para poder establecer la presencia de exoplanetas alrededor de otras estrellas. Ok, entonces, sabiendo esto, a finales en el 2020 surgieron 3 artículos que se volvieron virales en las redes sociales, sobre todo en las partes científicas, ¿sí? Uno de ellos fue este, ¿verdad?, que se detectó esta molécula de fosfano en las nubes de Venus. ¿Y por qué fue revuelo? Por lo siguiente, amigos. Porque el fosfano, aquí en la Tierra, está vinculado a la actividad microbiana. Es decir, que microbios producen esta molécula. Entonces, ¿qué la está produciendo en Venus? Muchas personas pues inmediatamente enlazan, si aquí lo producen microbios, ya también tiene que ser microbios, ¿verdad? ¿Sí? Pero no hay que correr, ¿verdad? Porque podría ser producto de diferentes actividades, como tal lo plantean ellos acá. Puede ser, ¿verdad?, alguna actividad química que nosotros no conocemos que está sucediendo entre las nubes. Puede ser alguna actividad ya sea en la superficie o en el subsuelo de Venus. Pueden ser debido a las descargas de rayos cósmicos o tormentas eléctricas ahí, o volcanes que tenga Venus, meteoritos, tantas cosas que pueden ser. Pensar de que es producto de una actividad biológica es lo último que hay que pensar en eso, ¿sí? No vamos a salir corriendo a decir que todo lo que descubramos se debe a la presencia de vida en ese planeta, sino hay que ponerlo allá, al final de las posibilidades, ¿verdad? Ok. Luego, el segundo artículo que surgió fue este, ¿verdad? La detección de exoplanetas que pudieran albergar vida en esa zona habitable. Y solo quiero destacarles esto, ¿verdad?, que pudieran albergar. Ya dijimos que habitable no es habitado, ¿verdad? Y esto es lo que a veces muchos pasan por alto y comienzan a generar y especular y a decir aquel montón de barbaridades que terminan sorprendiendo a la demás gente. Esa zona habitable, como ya les dijimos, pues se define, ¿verdad?, como la distancia a la cual un planeta se encuentra y que pueda tener agua líquida en su superficie, que puede ayudar a sustentar la vida. Bueno, estos señores se dedicaron a agarrar estos catálogos de este telescopio espacial Kepler y de este otro proyecto, ¿verdad?, que tiene una enorme cantidad de datos de estrellas y de exoplanetas. Al estudiarlos ellos, fíjense bien el dato que va a aparecer por ahí, ¿verdad?, también hicieron este trabajo de considerar bajo entendimiento que tenemos sobre el surgimiento de la vida en ambientes muy diferentes al que nosotros tenemos. Aunque hipotéticamente la vida puede ser y existir en cualquier otro planeta, porque nosotros no sabemos, solo sabemos la que tenemos aquí, y lo que hacemos es comparar con lo que tenemos. Y por otro lado, el número de planetas rocosos que son similares al nuestro y que se encuentran pues con una dependencia de esa temperatura que está adquiriendo debido a la radiación de la estrella, ¿verdad? Bueno, entonces se puede entender, ¿verdad?, que esa dependencia de la temperatura tiene que estar en función de la zona habitable, es decir, a la distancia de la estrella. Haciendo esas consideraciones y tomando en cuenta todos estas meditaciones, por así decirlo, que hicieron ellos, pues lograron establecer que el número de planetas rocosos con probabilidades de tener vida y que están en esa zona habitable andan alrededor de 300 millones solo en nuestra galaxia. Entonces ya se imaginan ustedes, pues pucha, aquí estamos rodeados de vecinos, ¿verdad? ¿Sí? Pero
recuerden que todos estos trabajos son trabajos numéricos, ¿verdad? Entonces le están dando una sugerencia que es, tomando en cuenta esos datos, es posible que puedan existir 300 millones de planetas parecidos a nuestros, es decir, rocosos, y que estén en una zona en la cual puedan sustentar el agua líquida. Porque no estamos seguros si tienen agua líquida tampoco, ¿verdad? Pueden sustentarla debido a la distancia que se encuentran de la estrella y dependiendo de la radiación que reciban. Bueno, solo para ser enfático, ¿verdad? Recordemos que habitable no es habitado. Ok, entonces se dieron a los siguientes trabajos. Ahora, nuestra atención se ha centrado en la búsqueda de nuevos mundos análogos al nuestro, es decir, que son muy parecidos y que pueden tener esta vida. Salió este otro artículo, ¿verdad?, que se le llaman superhabitables, aquellos planetas que tienen enormes condiciones para albergar vida, muchas mejores que la Tierra, por eso se llaman superhabitables, ¿sí? Y surgió este otro artículo que fue publicado el 6 de octubre de 2020. Ok, ¿qué se dice acá? Pues que respecto a las propiedades estelares que se deben considerar, es decir, a las propiedades de la estrella que alberga esos planetas, y partiendo que nuestro Sol es una estrella tipo G, que las estrellas con tipos espectrales como estos, O, B, A y F, presentan temperaturas muy altas, consumen rápidamente el material de que están formadas, es decir, el hidrógeno, lo transforman en elementos más pesados muy rápidamente, entonces la vida de esas estrellas se vuelve muy cortas. Por lo tanto, entonces, esto va a desalentarnos el buscar vida en estrellas que sean de este tipo, porque su vida es mucho más corta que la de nuestro Sol. Y para que me entiendan un poco, porque sé que estoy hablando algo que de repente no es muy comprensible, es cuando nos referimos a tipos espectrales de esto. Cuando hablamos de tipos espectrales nos referimos precisamente más bien a las temperaturas que tienen las estrellas. Las estrellas están clasificadas de esta manera: O, B, A, F, G, K, M, y hay más otras por acá, ¿sí? Vean ustedes que las estrellas tipo O andan arriba de las 25.000 grados centígrados y la temperatura va bajando para allá, ¿sí? Entonces, de estrellas que son tipo G son menos calientes que las F, menos calientes que las A, menos calientes que las B y así. O las O son las estrellas más calientes, las menos calientes las B, las menos calientes las A y así sucesivamente, hasta que lleguemos acá al tipo G, que es la estrella tipo Sol, es decir, como nuestro Sol, ¿sí? Cuando usted ven colores, pues los colores están asociados a las temperaturas. Cuando salga y mire una noche estrellada, usted puede identificar estrellas con distintos colores. Si se ha fijado, no todas tienen los mismos colores. Hay estrellas rojitas, unas como azules, unas blanquitas, ¿verdad? Entonces, si usted se fija en esos colores, también puede estimar la temperatura y la edad de la estrella. Cuando son estrellas rojas, significa que son estrellas más frías en comparación a estas amarillas o blancas o azules, ¿sí? Son estrellas más frías, pero también son más viejas, ¿sí? Y en cambio, estrellas ya de este tipo, blancas o azules, que vean, son estrellas muy calientes, pero estrellas más jóvenes, ¿sí? Entonces, como decían unos estudiantes míos de astronomía, ¿verdad? Por acá tenemos las jóvenes ardientes y por acá están las viejas calientes, decían, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí va la cosa, ¿verdad? Yo creo que así nos entendemos más fácil, ¿verdad? Bueno, entonces a esos son los que se refieren estos científicos. Estos son los tipos espectrales, vean ustedes que son muy calientes y que por lo tanto su tiempo de vida es más corta de la estrella. Y no da tiempo como para que surjan no da tiempo para que los planetas que albergan esas estrellas surja una vida que se pueda sustentar durante mucho tiempo. Ok, entonces vienen ellos y descartan estas estrellas de acá. Ahí no hay que apuntar a buscar vida en esas estrellas. Ok, entonces sigue el trabajo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en la Tierra, más o menos alrededor de unos 3.500 mil millones de años, apareció, ¿verdad?, la vida en nuestro planeta. Y tan solo apenas unos 250.000 años apareció el Homo sapiens, de donde más o menos
andan concordando los antropólogos y los arqueólogos ahí entre los 300 o 200, ahí en medio el promedio 250,000 años, ¿verdad? Entonces nos hace pensar que nosotros, si buscamos vida en estrellas que son muy parecidas al nuestro, pueden no ser las estrellas las más adecuadas para buscar vida. ¿Por qué razón? Porque la esperanza de vida realmente es corta. Esto significa que si apuntamos a estrellas que son muy parecidas al Sol, recuerden que cuando vemos hacia allá, estamos viendo el pasado, ¿sí? Puede ser que esa estrella, eso ya no esté allí, ¿sí? Porque apenas la vida es muy corta en nuestro planeta y de repente ni siquiera ha surgido en esas estrellas, ¿sí? Porque es muy... Imagínense que tarde la luz en llegar unos 300,000 años, en llegar de esa estrella hasta nosotros, a lo mejor la vida no ha surgido todavía ahí. Entonces, no son las mejores candidatas tampoco para buscar vida en estrellas tipo Sol, ¿sí? Ahora nos dice que por el otro lado, si buscamos vida en estrellas que sean con tipos espectrales K y M, cuyas propiedades estelares son más amigables para poder albergar planetas rocosos. Ahora, si hacemos esta inspección comparativa, nos dicen ellos, entre las propiedades de ambos objetos, nos percatamos que las zonas habitables de las estrellas enanas marrones, eso quiere decir la M, se encuentran mucho más cerca de la estrella, es decir, los planetas se encuentran más pegaditos a la estrella, que quizá como nosotros que nos encontramos por acá. En este caso, una estrella tipo M, el planeta para que esté en la zona habitable debería calcularse como por aquí, ¿sí? Y el estar muy cerca de la estrella es otro problema, porque se calienta demasiado y el viento del estelar de esa estrella hace barrer, ¿verdad? O botar, si quieren llamarlo de esa manera, la atmósfera. Barre con la atmósfera del planeta, se va el agua del planeta y entonces tampoco se puede buscar vida en esas estrellas donde la zona habitable es muy cerquita a la estrella. Entonces, ahí queda más depurado el dato. ¿Qué nos sugieren entonces ellos? Que lo mejor para buscar vida en estos planetas, en estas estrellas, deben de ser en las estrellas tipo K. Porque estas ofrecen las distancias de las zonas habitables con mucho más benignas para que puedan existir planetas que puedan albergar vida ahí. Entonces, al hacer estas consideraciones, entonces lograron estimar que alrededor de unos 24 planetas, de los 300 millones que se propusieron, 24 planetas son súper habitables, ¿verdad? De esos 5,000 y tantos que habíamos ya establecido en el último recuento que les mostré de ayer, ¿sí? Vean ustedes, entonces tenemos alguna lógica de ir buscando, no apuntar los telescopios a lo loco, ¿verdad? Sino saber hacia dónde buscar. Bien, entonces, a pesar de la cantidad de mundos que se han descubierto, aún no se ha encontrado por ese vecino que nosotros tanto deseamos conocer, en ninguno de ellos. Bueno, esta charla se ha preparado con esas referencias y solo leerle estas dos reflexiones. Sea como sea, ¿verdad?, probable o improbable, se puede afirmar que desde los primeros tiempos del cosmos, la probabilidad, ¿verdad?, o la posibilidad, pero no la necesidad, es decir, no la obligación de la aparición de la vida, estaba escrita más en estas leyes de la física. Y esto es lo que lo dice Reeves en su libro, La historia más bella del mundo. Y pues para mi opinión, falta mucho porque tenemos que seguir investigando, mucho por seguir estudiando, que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento la ciencia, como ha crecido, si ustedes la comparan desde los inicios hasta la fecha, la gente se sorprende con la tecnología, ¿verdad? De hecho, el teléfono que ustedes andan es mucho más potente que algunas cámaras de telescopios que están en el espacio. Yo no recuerdo bien, pero creo que el telescopio espacial Hubble, la cámara que tiene es de 4 megapíxeles. La suya creo que anda como de 50 ya en los celulares, ¿verdad? Usted anda en una tecnología superior a la que está en el espacio allá, ¿verdad? Porque en aquel entonces era lo mejor. Entonces, así hemos crecido, nos falta estudiar mucho más y de repente la pregunta de si hay vida en el universo y después ya sea una pregunta trivial o algo común. Claro que sí, mira, está la vida allá en tal planeta, está la vida en otro planeta, hay que mandar un mensaje ahí, ¿va? ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por escucharlo y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias.
Gracias a todos. Pueden comentar de lo que ustedes consideren. Recuerden que no hay nada todavía que la ciencia se los pueda refutar en este momento. No tenemos pruebas en otras partes. Lo que más podemos hacer es indicios o por lo menos creer hacia dónde va el camino. Dígame. Si pueden ser reclasificadas. Sí, bueno, sí. De hecho, no es el único, la única forma de catalogarlas con este diagrama que se llama HR, sino que hay otros diagramas más que a veces las catalogan por luminosidad, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones que ustedes necesiten, pues así las pueden catalogar las estrellas. No necesariamente así. Esto es lo que sirve, ese diagrama, es que es bien útil porque le puede decir a uno la vida más o menos promedio de las estrellas y cuál es la evolución que pueden esperar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Bueno, la zona habitable realmente no es una línea así exacta, sino que es un promedio, ¿verdad? Digamos, hay un límite inferior y un límite superior, ¿verdad? Y nuestra distancia en promedio anda alrededor de unos 150 millones de kilómetros del Sol, ¿sí? Ahora, ¿esas distancias pueden ser modificadas? Sí, ¿verdad? Por la presencia de otros cuerpos supermasivos, pero hasta ahora pues no hay nada dentro, por lo menos de nuestro sistema solar, que vaya a impulsarnos fuera de esa órbita que tenemos. Pero se ocupa algo que sea bastante masivo para que pueda perturbar la órbita de nuestro planeta y desviarnos, ¿verdad? Entonces, por lo menos hasta ahora sintámonos seguros que no hay nada que nos acerque, que nos vaya a sacar de ese camino del Sol, ¿verdad? Sí, exactamente. Mire, si recuerda, hace poco estuvo de moda el famoso cometa verde. ¿Sí? No sé si lo lograron fotografiar los amigos, parece que sí, ¿verdad? Lo fotografiaron, sí. El C22E3, ¿verdad? Bueno, y recuerdan que parte de eso se dijo que la última que habían visto el cometa fue precisamente los Homo sapiens, ¿verdad? Porque pasaba hace 50.000 años, la vez anterior, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la gente dice, bueno, te va a pasar cada 50.000 años. La verdad es que después los últimos cálculos que se hicieron de la órbita, se demostró de que cuando venía o cuando estaba pasando por el interior del sistema solar, Júpiter, que es un planeta muy masivo, mucho más que nosotros, perturbó la órbita de este cometa. Y entonces el cometa ahora tiene una órbita no periódica, por así decirlo. O sea, no hay retorno, ya no hay regreso. Lo que hizo Júpiter fue expulsarlo del sistema solar ya. Entonces ya no va a regresar dentro de 50.000 años. Bueno, a menos que exista otra cosa ya que lo perturbe y lo devuelva. Pero eso es improbable. Bueno, no es que no sea posible, ¿verdad? Pero los valores, los cálculos que se hacen para esas probabilidades son tan chiquitos que una vez dice improbable, ¿verdad? Bueno, hay otros que dicen no despreciable, mejor dicho. Pero bueno, sí, así sucede. ¿Usted supo algo que sucedió ahorita el 22 de este mes? El 22, la conjunción Luna-Júpiter. Bueno, aparte de eso, se dio la cámara no es muy Sí, buena, sí. pero sí logramos captar que era como una especie de rayo. Generalmente cuando es un cometa lo hace de esta manera, ¿verdad? Depende de dónde esté, depende de dónde esté ubicado usted. Entonces esa luz era algo bien destellante. Ajá. Pues a mí me parece que puede ser una roca que ingresó al planeta, ¿verdad? Porque ingresan a cada momento, ¿verdad? Y no siempre tenemos la suerte de verlo todo, ¿verdad? Pero hay fechas, precisamente cuando se conocen como las lluvias de estrellas, que son restos que dejan los cometas cuando pasan por el interior del sistema solar. La Tierra en su trayectoria barre esos restos que han dejado y entonces los atrapa en la gravedad. Cuando entran, por la fricción, como entran a grandes velocidades, se calientan tanto que se queman. Y entonces la gente dice, una estrella fugaz, ¿verdad? Pero hay otros que son más grandes que no se queman tan rápido, que vienen, ¿verdad? Y caen hasta la Tierra, ¿verdad? Sí, en pequeñas rocas. Entonces, yo creo que puede ser alguna roca que infló. Fue el día
Ah, sí, sí. Yo creo que sí, un meteorito que cayó. Actualmente un compañero tomó una foto precisamente como esa, donde estaba el meteorito pasando cerca de la conmoción. Ah, ¿Qué vos lo tomaste, verdad? Y el compañero la tomó. ah, qué bueno. Excelente. Sí, es un meteorito. Es un evento confirmado. Ah, sí, ok, qué bueno. Sí, sí, un meteorito. Diga. ¿Se puede hacer carrera de astrofísica en Honduras? ¿O hay que irse a otros países a trabajar? Se puede hacer en la Universidad Autónoma. Existe. No, como investigador. De profesor ya es otra cosa. Como investigador está la licenciatura en astronomía y astrofísica y está la maestría también en astronomía y astrofísica. Pero hasta ahora solo está en Tegucigalpa, ¿verdad? Porque somos tan poquitos. Bueno, y los que habíamos, algunos se nos han emigrado para acá. Entonces, sí, entonces, pero sí está la posibilidad de estudiarla. Sí está la posibilidad. Eso, pues de repente no. Solamente como investigador en la UNAM. Mire, es que la universidad lo obliga a uno tres cosas. A la parte de docencia, es decir, a dar clases, a la vinculación, como hacer estos proyectos de divulgar la ciencia, y al hacer investigación, ¿verdad? En la carrera nuestra existe la ventaja de que hay mayor apoyo para la investigación y entonces a los profesores no se les carga, o a los astrónomos no se les carga con clases como en otras carreras que le ponen a los profesores a dar 4 o 5 clases o 3 clases, no sé cuántas les ponen. Generalmente en nuestra carrera le dan una clase para formar a los nuevos astrónomos, una clase y el resto usted tiene que hacer investigación. Pero sí está la posibilidad. Bueno, en este caso por la universidad, porque la universidad le paga a usted su salario, no lo carga de clases, pero le dice, bueno, el resto del dinero que se le está pagando es para que usted investigue, ¿verdad? Esa es una manera. La otra forma es que hay becas para proyectos de investigación. O sea, si con otros investigadores queremos hacer un proyecto y de repente miramos que necesitamos la adquisición de equipo, ¿verdad? Entonces uno lo mete a consideración para becas y entonces espera ahí el dictamen, ¿verdad? Si cuando son aprobados, entonces uno ya adquiere recursos que le permitan comprar los equipos que necesita. Pero solo es para adquisición de equipos o creo que también para pago de viáticos, porque a veces hay investigaciones que tienen que moverse los investigadores a sitios diferentes de la universidad. Sí. Nunca le he negado a la universidad en el sentido de que no investigues eso, por favor. No, no. Ni el gobierno. No, bueno, es que nosotros hay un comité de investigación en la facultad, uno presenta los proyectos ahí, le dicen en el comité si el proyecto hay que mejorarlo, ¿verdad? Porque lo miran que no es una investigación realmente muy, muy seria, entonces le dicen mejórenlo en tales aspectos. Si usted lo mejora, entonces se lo clasifican. Después de ahí pasa a la unidad de investigación de la universidad para ser registrado que usted está llevando el proyecto de investigación, ¿verdad? Sí, en este momento, por lo menos, de ahí sí nos vamos a sentir algo orgullosos y jactanciosos, que la facultad nuestra en este momento está desarrollando la mayor cantidad de proyectos de investigación, aportando más bien para el ranking de la universidad, lo está haciendo la facultad nuestra. Entonces, somos poquitos, pero como dijo aquel, poquitos, pero ahí, pues, pero no tan malos, ¿verdad? ¿Y las condiciones de observación cómo están? ¿Bien? No le creo. Híjole. Ay, Dios. He leído algo sobre que uno puede ver Andrómeda, es cierto que a simple vista, Sí, no, a simple vista, sí, también se puede ver. Bueno, los amigos ahí con los telescopios lo han visto y han fotografiado miles de veces. Sí se puede ver a simple vista, pero sí tiene que saber dónde está, porque lo que no va a ver el disco ahí, es una manchita ahí blanquita que se mira, que puede ser confundida con alguna nube muy tenue, ¿verdad? Sí, la verdad es que Sí. cuando uno ve en el telescopio, por primera vez uno se figura que va a haber fotos como las de Hubble o algo así, Sí. y no es así. La capacidad del ojo humano es muy limitada en ese sentido. En el momento lo que ves son manchitas. En el caso de Andrómeda la hemos visto y es una manchita, al igual que la nebulosa de Orión. Orión. Es muy bonito también para verla, pero igual es una manchita. Por ahí aquí la consulta. Correcto. Ajá. Ya es algo que es bastante fácil verlo. Usted ve las 7 hermanas que le dicen, o las 7 cabritas, y se ve la nube, o sea, una nube. Es de color azul. Ajá. Hay sus técnicas ahí. Sí, hay sus técnicas de observación. Y ahora que está Orión está fácil de identificarlas también, ¿verdad? Sí.
Sí, lo que hacen ellos, o lo que hacen con la astrofotografía es que ponen las cámaras y deja que la cámara capte luz durante un tiempo, ¿verdad? No es como el ojo que inmediatamente está captando imágenes y desechándolas, ¿no? ¿Verdad? La cámara tiene la posibilidad de captar luz y después tomar una imagen pues, muy bonita, ¿verdad? Muy detalladas. A un tratamiento, ¿sí? Sí. Hay técnicas para hacerlo. Sí. Veo que, no sé si tienen algún, aparte de esta actividad que realizan, de las charlas, no sé si tener jornadas para estar de observatorio, telescopios, no sé si tienen algún. Bueno, sí, antes de la pandemia hacíamos muchas actividades así. Y la verdad es que esta es, creo que, de la pandemia en San Pedro Sula, la primera vez que logramos, y estamos muy contentos porque tenemos casa llena realmente. Por cierto, muchas gracias por su asistencia. Pero es primera vez que hacemos esto. Y normalmente después de la charla hacemos un telescopio. El clima ahora no nos ayuda para nada. Nuestros compañeros que viven en Lima y Progreso también han hecho en el Parque de Lima observaciones con telescopio al público, ¿verdad? Y han llegado. Normalmente lo hacemos cuando hay eventos importantes, por ejemplo para el eclipse que viene en octubre, que es un eclipse fantástico, que se lo recomiendo desde ya. Vamos a tener eventos junto con la Facultad de Tegucigalpa. Vamos a tener en Tegucigalpa, Olancho, Ceiba, Pedro Sula. Simultáneos para que las personas que viven por aquí o por allá tengan la oportunidad de ver un eclipse. Apúntale ahí, 14 de octubre. 14 de octubre. Vamos a anunciarlo en nuestras redes sociales, por cierto, si no la conocían, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ¿verdad? Por ahí nos pueden encontrar y vamos a estar ahí anunciando. Hay que estar pendientes de ese eclipse porque en los próximos 100 años no lo vamos a volver a ver. Es un eclipse muy interesante, Sí. un eclipse anular. De esos que pone la luna y se les mira alrededor de la luna un aro de luz alrededor. Sí, se va a disminuir. ¿Verdad? En cada zona se mira diferente, ¿va? Porque hay que estar en una línea determinada que es la el total o el máximo que se le llama. No sé el cálculo si lo han hecho ustedes para acá, cuánto va a estar oculto el sol, el disco solar. Sí, en Tegucigalpa es del 89%, pero aquí no sé de cuánto más. Sí, Los mejores lugares son La Ceiba, Olancho, Guanaja, sí, ahí está la franja por donde pasa, ¿verdad? Son los mejores lugares para ver. Por sí. eso vamos a estar en Ceiba y vamos a estar también En Olancho. Claro, Pero como es de día, sí, es de día, sí. Entonces, por allá teníamos una consulta. ¿que provoca las medias? En la sombra. Ah, no, esos son los eclipses parciales, es decir, cuando el disco solar no está totalmente cubierto por la luna, entonces se ve la sombra como una media luna, ¿verdad? O sea, la luz que se proyecta. En este caso lo que va a ver es más o menos así. Imagínense que este es el sol y la luna pasa por acá, entonces lo va a ver así, miren. Va a ver la luna y alrededor de ella un aro de luz, ¿verdad? Que es el sol que está de fondo, ¿verdad? Eso es lo que espera ver. Porque ahí es que la luna en ese momento se ve más pequeña que el sol. Entonces queda la parte externa del sol que no está cubierta. En su caso es que la luna cubre parte del sol y queda una parte que está ahí. Sí. Entonces la sombra es de media luna. Son eclipses diferentes. Todo eclipse tiene una duración, ¿va? No sé Sí. qué tanto va a durar. Yo creo que mire, los eclipses de sol son bien cortos, creo que alrededor de unos 7 minutos creo que va a durar. El máximo. El máximo, sí. El máximo. El máximo. Pero hay un Sí, proceso sí. en el cual la luna va entrando, luego el máximo, luego la Salida, salida. sí. Sí, hoy ya lleva como una hora y algo. ¿no? Una hora y algo. ¿no? Los de la luna suelen ser más largos. Eh, Porque como la luna es más pequeña, entonces está cubierta por más tiempo. sí. Pues, bueno, por el cono de sombra de la Tierra, ¿verdad? La Tierra, sí. Ahora ya pueden durar de 5 a 6 horas. Sí, no me acuerdo del último. pero- El año pasado hubo Sí, sí. unos 6. El año pasado vieron todo. Wow. Hoy no se van. Díganos.
Sí. Bueno, mire, la probabilidad de que exista eso es muy alta, ¿verdad? De ir a buscar vida en un lugar y de repente la vida ya desapareció, ¿sí? Ahora, la necesidad del ser humano que tenemos también es algo imparable, ¿verdad? El hecho de buscar otros espacios en los cuales podamos contactar vida o ver si tiene la posibilidad de albergar vida. A nosotros cuando hablamos en astronomía en términos de tiempo, por ejemplo, decir, al Sol le faltan 5.000 millones de años, usted dice, bueno, una barbaridad de tiempo, pero evolutivamente para el ser humano es corto, para la nuestra. De alguna manera hay que buscar otros mundos en los cuales poder habitarlo. De hecho, las pruebas estas de salir y comenzar a habitar la Luna, antes era ciencia ficción, ahora vemos que las probabilidades son mucho más altas, ¿verdad? Es decir, ya se está trabajando en eso, ¿verdad? Después pegar un salto a otro planeta, ¿verdad? Y de repente a otra luna del sistema solar, y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es la intención, ¿verdad? Después de que lo soñamos allá antes de Cristo, en los tiempos de los griegos, ahora la posibilidad existe, ¿verdad? De que existe. Sí, o sea, la vida no necesariamente tiene que estar en un planeta determinado. También puede estar en una luna, ¿verdad? Como en los casos de las lunas de Júpiter. Hay muchos indicios, por ejemplo, de que Europa podría albergar vida, ya que es una luna que tiene una capa muy gruesa de hielo, y se ha encontrado en la Antártida seres orgánicos que viven bajo el hielo. Entonces, si tenemos acá un ejemplo, también podría existir allá, ¿verdad? Entonces, sí, la vida no necesariamente tiene que estar restringida al planeta, también puede estar fuera del planeta y estar sustentada en una de estas lunas que tenga las condiciones, ¿verdad? Como les digo, uno lo que hace es comparar lo que tiene y extrapolarlo, ¿verdad? Porque no tenemos otro ejemplo más que nosotros mismos, ¿sí? Bueno, nosotros y la vida que conocemos en nuestro planeta, ya sean plantas, bacterias o microorganismos. Pero realmente pues, desconocemos si la vida evolucionó igual o diferente, porque eso va a depender de las condiciones que presenten estos otros mundos, ¿verdad? Incluso la vida en otros lugares podría ser muy diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Estar basada, por ejemplo, en silicio, ¿verdad? O en otros componentes. Correcto, sí. Bueno, de hecho solo hay que ver los corales, ¿verdad? Usted piensa que algunos piensan que son rocas, pero no, son seres vivos, ¿verdad? Entonces es apasionante, pues solo el hecho de reflexionar, ¿verdad? De que la posibilidad de que estemos acercándonos a encontrar vida en otros mundos, y hay que tener la mente abierta, como dice Miguel, ¿verdad? Porque la vida puede tener tantas manifestaciones que para nosotros son desconocidas hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, nuevamente gracias, pues ya nos quedamos mudos, gracias a todos. Bueno, sí, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Creo que vamos a ir con actividades como estas. Nuestra meta es hacer por lo menos una al mes. Nos gusta este lugar para hacer un lugar realmente céntrico. Estamos buscando otros lugares aquí también en San Pedro donde sea más accesible para algunas personas, ¿verdad? Y vamos a estar anunciándolo. Nuestra idea es siempre, o sea, la mecánica que buscamos siempre es esta: una exposición por un especialista y luego la observación científica. Aquí lamentablemente no podemos hacer observación. Tenemos ahí un telescopio por si quieren, si no lo conocen, por ejemplo, que lo conozcan, vamos a terminar. Muchas gracias por